Bueno, gracias por seguir con nosotros y saludos a los amables televidentes que hacen sintonía con Despierta RD, 7 y 10 minutos de la mañana. Nuestra primera conversación del día, llegó el momento de la entrevista en Despierta RD para que hablemos justamente de todo lo que tienen que ver con Johnny Beltrán, con los CTC. Esos Centros son los Comunitarios tecnológicos, Centros Tecnológicos que Comunitarios, pertenecen o están adscritos a la A la vicepresidencia. si no me vicepresidencia. equivoco. Así es. Buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días a todos, un placer con mucho agrado de participar y estar aquí en el programa para comentar y un poco dar a conocer todas las alternativas y oportunidades que ofrecen los CTC para conectar a los ciudadanos con las habilidades y competencias digitales. Gracias por estar acá, Johnny. Mira, me surge la duda, ¿cómo han estado estos talleres y cursos que ustedes imparten con esta situación del coronavirus? ¿Han aprovechado para hacerlo de manera virtual? ¿Han suspendido los cursos? ¿Cuál es la situación? Sí, evidentemente la sociedad está sufriendo unos cambios a la luz de estas nuevas realidades que vivimos y los centros tecnológicos pues no están exentos de ello. Lo que hemos hecho es transformar todos nuestros procesos formativos para que sean accesibles a través de medios digitales, a través de medios virtuales. Ahora tenemos una gran oferta de competencias que las personas, ciudadanos, pueden alcanzar a través de cursos en línea, totalmente gratis para la ciudadanía. Excelente, y sobre todo en esta situación que pueda ser gratuito. Johnny, aproximadamente cuántas personas, porque sé que ustedes tienen un enfoque en zonas rurales o zonas deprimidas del país, ¿cuántas personas han sido impactadas de alguna manera con estos cursos? Y si tienen algún proyecto de colocación laboral, porque hay muchos cursos que se quedan ahí y que no tienen la facilidad para quien se capacita de colocarse en algún espacio de trabajo. Sí, definitivamente estamos trabajando de la mano con República Digital y en el marco de ese proyecto, pues hemos capacitado a más de 1 millón de personas, o por lo menos más de 1 millón de participantes en lo que va corrido del proyecto. Y en los últimos meses, con estas formaciones en el ámbito virtual, en el ámbito tecnológico, con medios digitales, pues hemos capacitado por lo menos a unas 300.000 personas que han sido participantes de los entrenamientos de una u otra forma, vinculándose con el CTC. También hemos tenido actividades que son vía en vivo, shows en vivo, actividades en vivo, como el Día de las Niñas en las TIC, en el que participaron más de 3.500 personas también. Entonces, pero efectivamente, como bien lo resalta, todas estas competencias que nosotros desarrollamos o procuramos en los ciudadanos, pues están orientadas a conectarlos con el mundo laboral o con el emprendimiento en este contexto digital. Entonces, pues hay un proyecto que es un Talent Hub que permite conectar a los ciudadanos con ofertas laborales hacia afuera, en otros países. Igualmente tenemos un acuerdo con Open Data, es un proyecto que permite a los ciudadanos aprender o desarrollar competencias para el uso de datos y trabajar para compañías en la modalidad teletrabajo. Johnny, Así tenemos otras alternativas para el emprendimiento con otros socios, pero definitivamente todo orientado a conectar con el emprendimiento o con la empleabilidad. Johnny, ¿usted es dominicano? Bueno, yo tengo más de 14, 15 años en el país, trabajando en las instituciones del gobierno, en el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Vengo Le de pregunto por Colombia, el pero llevo acento. ya 15 años aquí. Justamente le hacía la pregunta por el acento y por saber si había implementado este tipo de centros tecnológicos comunitarios en algún otro sitio o en su natal Colombia. Bueno, Colombia tenía un proyecto que se llamaba Agenda Digital, fue una iniciativa del gobierno hace más de 18 años que Para los acentos. impulsó una gran cantidad de profesionales en el ámbito de tecnología y nos puso para ese momento como uno de los países que más tenía personas certificadas en desarrollo de software, etcétera. Impulsó muchísimo el desarrollo de profesionales en el mundo digital. Y un poco lo que se desea aquí es aprovechar estas oportunidades, pero déjeme decirle que estas estrategias
ya son bien concebidas desde las directrices de la doctora Margarita Cedeño y la dirección del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Es decir, que esto viene en una estrategia de impulsar el desarrollo del país y sobre todo de las comunidades y las personas en Johnny, ¿Qué condiciones de curso? vulnerabilidad. ¿En cuántas zonas del país tiene presencia los CTC y cuáles son los requisitos para las personas acceder a estos cursos que ustedes dan, a esta capacitación que se imparte allá? Excelente, mira, ningún requisito. Cualquier ciudadano puede hacer parte de estos procesos formativos. Solo tienen que inscribirse. Lo único que tienen que hacer es acceder a nuestras redes sociales o cualquiera de nuestros medios digitales, la página web, por ejemplo, pueden visitar en Instagram, nos pueden seguir en @ctcrd o en Twitter ctcrdo, en Facebook ctcrdo o ctc.edu.do y no tiene ningún requisito, solo es inscribirse. Estamos con presencia en 104 lugares diferentes dispersos en todo el país. Hay 104 centros dispersos en todo el país. ¿Y qué se ¿Ustedes estudia? se distribuyen por municipio, por provincia o cómo? Están dispersos en diferentes localidades, no necesariamente corresponde a una Pero asignación de presencia en las provincia. 32, en las 31 provincias, en las 32. Sí, en todas las provincias tenemos cobertura. A nivel de municipios, no tenemos todos los municipios, pero sí en donde hay zonas de mayor vulnerabilidad, pues tenemos presencia. ¿Cuáles son los cursos específicamente que se imparten en los CTC? Muy bien. Nosotros tenemos varias ofertas. Una oferta está orientada a la empleabilidad, el desarrollo de competencias digitales, y el otro está orientado a la ciudadanía digital. Ahí van ofertas desde, por ejemplo, cómo usar el Internet, cómo usar los servicios de gobierno en línea, que hoy en día muchas personas hacen filas y pasan, digamos, un poco de trabajo para hacer cualquier actividad, porque el gobierno, pues, ya tiene dispuestos los servicios en línea, pero algunos ciudadanos no lo saben usar. Nosotros capacitamos en esto. Pero eso va desde ahí hasta capacitaciones en desarrollo de software, capacitaciones en el uso de impresión 3D, de cortadoras láser, de producción digital, de programación, habilidades orientadas a que las personas puedan emprender. Hay competencias digitales, tienen de marketing, de operaciones, de finanzas, y todos orientados o aplicados en alguna herramienta digital. ¿Tienen alguna conexión, acuerdo o trabajo conjunto con el Infotep? Bueno, Infotep desarrolla sus formaciones. Nosotros no tenemos una relación directa con nuestro proceso formativo a través de Infotep. Nosotros más bien nuestra relación es con las academias como Oracle, como Cisco, como HP. Ahora recientemente entrarán las academias de Fortinet y también de Amazon para ofrecer a los ciudadanos contenidos y entrenamientos de organizaciones, de empresas internacionales que conectan, como les decía, con el emprendimiento y el empleo. Johnny, habías hablado de que hay espacios laborales en el extranjero para los dominicanos que participan en el CTC. ¿Eso es para laborar a distancia o se desplazan incluso desde República Dominicana para trabajar en esos países y centros que mencionabas anteriormente? No hay desplazamiento, en verdad. Las compañías están persiguiendo más el teletrabajo y esos son los acuerdos que se han venido desarrollando. Es para trabajar desde su casa o desde un espacio que puede ser como un CTC al que pueda llegar la persona, conectarse a Internet y trabajar, desarrollar su labor desde ahí. Es teletrabajo. Bueno, Johnny, gracias por habernos acompañado esta mañana en Despierta RD. Esperemos que pueda ser exitoso este programa de manera que sea efectivo y que sea posible a la población aplicar a este tipo ¿No? de Y que formación. nosotros siempre estamos aquí como vehículo de información que necesiten llevar del CTC para que la población pueda aprovechar todos sus servicios. Es interesante la labor que está haciendo. Gracias a Johnny Beltrán por dedicarnos estos minutos en Despierta RD. Es interesante ¿Está en línea todavía? No. Gracias, Johnny. Es interesante la labor que estaba haciendo el CTC. Me gustaría poder ver traducida
en una empleomanía, como preguntaba Cristian, más práctica en el país y que se pueda aprovechar estos conocimientos en emprendimiento, ¿por qué no? Tú sabes que ayer, cambiando de tema, se produjo un chismoteo en las redes sociales porque Ay, sí, todo te un pendiente. candidato, o ex candidato, bueno, vamos a decir así, ex candidato presidencial, diputado de la República, y todo eso no, se refirió a, Un diputado, déjelo co- así, ¿por qué no llegó a ser candidato? bueno, no inscribió No candidatura, inscribió candidatura. también tienes razón. Hubo un tema con él porque tuiteó el próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo, en su alocución de qué sé yo qué. ¿Cómo? Pero Ito Hizo no apoya a Luis Abinader. Ajá. Ito Hizo no había declarado que fue una especie de hackeo, de vulneración del software. Fueron las palabras que utilizó para citarlo. Vulneración del software. Y digamos que medio nos recordó lo sucedido A mí me en las gustaría una primarias. pregunta simple, escúchame que te interrumpa, antes de pasar a la llamada, Cristian. ¿Cuántos presidentes tiene el PRCC? Presidentes. No, Presidente. uno nada más. Sí. Los ¿Y otros por son qué uno intentos. apoya a Abinader y el otro apoya No, no, a... no, 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 porque uno no. es presidente en funciones, No, que porque es una atribución y por uno debajo se del fue. presidente del partido. Y uno se fue. Tenemos al siguiente invitado en línea, vamos a recibirlo, si les parece, muchachos. ¿Tú crees? Sí. No, porque se iba a armar la discusión del reformista cualquiera acá. Vamos a recibir a Tony Peña Guava, que está en línea con nosotros. Un placer recibirle aquí en Despierta RD. Tony, buen día. Buen día, gracias por la invitación. Saludos a todos ustedes. Tony, iniciamos este proceso de conversaciones ya en una fase donde la campaña está a poquito más, perdón, de un mes para que se convierta en el día D y donde se define todo. ¿Cuál es tu parecer de la situación actual política de la República Dominicana, sobre todo aquí en la República Dominicana, que tendremos, digamos, hasta cierto punto, cierta tranquilidad para votar en pleno COVID, pero en el extranjero que aún nada se define del todo, especialmente en la zona europea? Bueno, lo primero es que sí, se está trabajando de cara a un proceso electoral un poco atípico, porque el gobierno persiste en querer traer entrancada, sobre todo a la oposición, con el toque de queda, una situación totalmente anómala, porque el COVID parecería como que solamente existe de noche, como que de día no. No entiendo esa situación del gobierno. Pero estamos en una situación especial y la gente ya ha ido acostumbrándose a que por lo menos hasta que exista una vacuna hay que convivir con el COVID, y pienso que a pesar de que no todo el mundo lleva el distanciamiento social como debe ser, pero vemos que la gente está usando su mascarilla y creo que la gente puede votar perfectamente usando su gel antibacterial, su mascarilla y su guante, y los partidos de la Junta proveerles aquí de protección. Creo que aquí no habrá problema. Sí admito que en los Estados Unidos, en Europa hay ciertos problemas, sobre todo ahora en los Estados Unidos con los graves problemas sociales que existen, en la cual hay mucho vandalismo. Esperamos que eso se pueda solucionar en los próximos días para que no pueda haber problemas en el voto del exterior, por lo menos en los Estados Unidos. En Europa hay todavía algunas ciudades que al día de hoy no han dado todavía la esencia producto del COVID, pero es un proceso de un día a día, de esperar a ver finalmente qué va a pasar y de que la Junta Central Electoral esté, digamos, en observación de lo que va a pasar en esa parte de Europa para poder establecer el voto de los dominicanos. Tony, hay algo que me llama poderosamente la atención y me gustaría saber si puede usted arrojarme luz sobre esto. Y es si hay algún inconveniente o algún tranque constitucional, por llamarlo de alguna forma, con que se puedan celebrar elecciones en algunos sitios sí y en algunos sitios no, siempre y cuando la Junta Central Electoral logre establecer las cabinas de votación en todos los lugares necesarios. Es decir, si por factores externos al propio montaje de la Junta o a la propia, digamos, la organización de las elecciones por la Junta, los dominicanos no pueden votar en un estado y en otro sí. ¿Eso crearía algún inconveniente constitucional? No, no crea ningún conveniente constitucional, pero podría quizá, en el caso de que hubiera que si una votación muy reñida, ¿verdad? Ahí quizá podría haber elecciones complementarias en el caso particular. Pero lo que estamos viendo el día de hoy, lo que son nuestros números,
las encuestas son bastante claras. E inclusive hay un nuevo proceso. Tú sabes que ahora ya, como estamos en la recta final, compañías importantes del país hacen su propia encuesta, pueden votar los empleados. Y en todas las que nosotros hemos tenido acceso al día de hoy, es una muy similar a las encuestas que tenemos. Luis Abinader por un 50 y pico por ciento, Gonzalo Castillo por cercano un 30 a 32%, y la Fuerza del Pueblo en un 12%. O sea, se repite el mismo patrón de las encuestas que tiene el mercado de cuantificaciones, el Centro Económico del Cibao, y otras encuestas que... Y las que dicen lo contrario, entonces. La vuelta electoral. Tony, ¿Cómo? la que dicen lo contrario, entonces. ¿Creemos en ella o no? Por favor, hombre. Mira, si hay algo que nosotros tenemos que decir, es que siempre, por ejemplo, el Centro Económico del Cibao hace una encuesta que no ha dicho las cosas como son. Nos lo ha dicho cuando hemos ganado y cuando hemos perdido. Y además, yo quiero decir una serie de situaciones que no corresponden a la realidad. ¿Cómo cuáles? Aquí hay una serie de encuestas nacionales e internacionales que te dicen en la última encuesta la verdad. Pero las encuestas que son anteriores posicionan o tratan de posicionar candidatos a partidos políticos. Y te voy a hablar, por ejemplo, del caso de Amar Payne. Amar Payne dijo que ganaba, por ejemplo, para hablar solamente de los últimos procesos. ¿Cuánto le dio a Luis Abinader en el año 2016? 26%. ¿Cuánto sacó? 35%. Lo pueden buscar en internet. Estoy hablando del proceso electoral pasado. Sí. Pero vamos a hablar del proceso electoral actual. Ellos evaluaron solamente 4 municipios en la República Dominicana en las elecciones municipales. La capital con Carolina con 52%. ¿Cuánto sacó? 59%. Manuel Jiménez con 53%. ¿Cuánto sacó? 60%. Ulises Rodríguez con 32%, Santiago. ¿Cuánto sacó? 39%. Rafael Dulú, Cholitín, Higüey, con 44 y sacó 54. Sus equivocaciones estuvieron entre un 7 y un 10%, por encima del margen de error de un 3%. Ahora, yo creo que tú buscas la del Centro Económico del Cibao. Todas eran por 1% o 2% como máximo, dentro del margen de error. Entonces, no es verdad. Y te estoy hablando de un proceso que tú lo puedes buscar ahora mismo en internet si estamos hablando de la verdad o mentira. Sí, claro. Entonces la gente dice, bueno, aceptaron porque ganó. Ajá, con un 7 o un 10% en contra. Entonces, si ese 10%, busca la encuesta que tienen ellos y pónselo a Luis Abinader si no gana la primera vuelta electoral. Entonces, es una situación muy burda. Aquí todo el mundo sabe. Usted puede ir a su familia, al barrio, al municipio, a cualquier empresa. Y si de 10 dominicanos no hay 6 o 7 que estén con el PRM, entonces la situación no escapa a la realidad de lo que está pensando la mayoría de los dominicanos. Tony, en este proceso electoral extraño en nuestro país, vivimos una pandemia, se han movido de fecha las elecciones presidenciales y congresuales, pero las encuestas, como acabamos de ver la exposición que hace, lo dan a ustedes en una posición cimera, con algunas ventajas en la mayoría de las mismas. Sin embargo, políticamente sabemos que lo importante es la estrategia que se desarrolle el día D, la capacidad de que los partidos puedan llevar a su militancia o que ésta acuda de manera voluntaria a las urnas. Convertir la preferencia en votos. Que esa preferencia se convierta, Sí, en hay voto. intención y percepción. Claro. ¿Han ustedes diseñado una estrategia específica? ¿Han cambiado quizás para poder lograr que los militantes que prefieren al PRM pues ese día se manifiesten en las urnas? Sí, estamos trabajando permanentemente en eso. En este momento nuestros coordinadores, nuestros otros supervisores están visitando todo el país, los principales dirigentes también estamos visitando el país, en rutas diferentes, obviamente hasta las 7 de la noche, que es lo que nos permite el toque de queda, y lo estamos haciendo y estamos consolidando el voto. Y además hay algo importante, según se va normalizando el país, la gente ha ido pidiendo al COVID. Como te dije, si la gente va al supermercado, si la gente va al colmado, si la gente va al banco, si la gente va a la farmacia y la gente va con su mascarilla y no hay ningún tipo de inconveniente. Ahora hay una petición a la Junta que en vez de 8 de la mañana se comienza a 6 de la mañana para darle 2 horas más a la gente, pueda votar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En ese lapso de 12 horas, si finalmente se aprueba, que entendemos que se va a aprobar, hay tiempo suficiente para que en una votación que votan 500 personas, voten 400, voten distanciados cada 1 minuto y medio, cada 2 minutos. ¿Y esas 2 horas de más no aumentaría el riesgo? O sea, estamos trabajando para darle la garantía al ciudadano y de parte del PRM
nosotros vamos a tener nuestro kit de protección. A todo el que vaya a votar, le vamos a dar su mascarilla, le vamos a dar su guante, le vamos a dar su gel para que pueda votar con su kit de protección sin ningún tipo de inconveniente. Tony, ustedes Espérate, están a favor. déjame ver. Entonces, lo que quiere decir que en cada mesa va a haber un equipo del PRM para esperar a sus votantes y ponerle o darle las mascarillas y guantes. Claro, no, nosotros vamos a repartir antes, Ok. a los que son militantes ya conocidos. Ok. A los que no son conocidos, que puedan votar simpatizantes, pues vamos a tener en los alrededores gente que va a estar ahí. O sea que ayudando en ese aún- sentido. Creo que la Junta va a tener una parte, pero Tony. nosotros, independientemente de eso, vamos a proveerle a todos los votantes que voten por nosotros Tony. su kit de protección. Tony, o sea que a un votante del PLD ustedes no le van a dar mascarilla. Bueno, es que no creo que vayan a buscarlo a nosotros. Pero si van y lo buscan, no hay problema. No hay inconveniente. Hay que ser Pero la gente solidario, Tony. No lo dice la frente. Yo soy de fulano, de fulano. Tony, ustedes tienen cifradas sus esperanzas en pasar en primera vuelta, pero como en política todo es posible, ¿ustedes tienen ya iniciado algún proceso de conversación con otras fuerzas políticas en caso de que no se dé en la primera vuelta y que pasen a la segunda, de manera pues que le asegure la victoria en esa segunda contienda? Mira, nosotros vamos a ganar primera vuelta electoral. Eso es la realidad. Pero si por una situación X de la vida no fuera así, hay una alianza en 20 y pico de senadurías. ¿Sí o no? Sí, yo no sé si ustedes cuentan con eso. Digo, pero hay una seguro. alianza electoral de la oposición en 20 y tantos senadurías. ¿Cierto, verdad? Ajá. Bueno. Sí, yo Tony, creo que pero- te estoy contestando. Pero para la segunda vuelta, ¿cuál sería la situación? ¿Se aliarían con una fuerza del pueblo? En caso de Vuelvo y ese, les ¿no? repito, tenemos una alianza ahora en 24 senadurías. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues el doctor Sedano pertenece a un círculo de partido que está junto a Podemos, la Cuarta Fuerza del Pueblo, está el Partido Reformista, y nosotros estamos apoyando, ¿verdad? Sí. En el caso particular, por ejemplo, en ASUA, la doctora Lía, por ejemplo, la está apoyando también y a nosotros, ¿verdad? Mientras el candidato sea Abinader, se puede hacer cualquier alianza. Dos personas. Entonces, obvio, existen buenas conversaciones, buenos tratos entre la oposición para que en caso de que pasara eso, ponernos de acuerdo todos. Interesante. Tony, esta desventaja que ha denunciado en varias ocasiones el PRM a nivel de la campaña proselitista, ¿no? De la campaña electoral que tiene frente al candidato de gobierno, ¿no teme que se pueda traducir en, bueno, lo han dicho, que es lo que está buscando? Intimidación, por ejemplo, yo estuve en Puerto Plata, por ejemplo, el viernes pasado, a las 3 de la tarde, en una gran reunión, con distancia, porque es bastante grande, de un complejo hotelero en Sosúa, y pasaron 10 vehículos de policía. Parece que todos los vehículos de policía por ahí pasaban, tratando de intimidar, y se metieron, ay, ¿quién está ahí? ¿Quién no está ahí? Y yo dije, bueno, si quieren que entren, lo más que puede ser cogernos presos todos. Bueno, pero el primer Eso lo domingo, están haciendo en varios sitios donde estamos viviendo nosotros. Tony, el primer Aquí van a domingo intimidar, de... porque hace tiempo aquí, que a Trujillo mataron hace 50 y casi 60 años, 59 años atrás. Tony, Ya, aquí no vamos a tener miedo. pero se denunció el primer domingo del nuevo horario del toque de queda, es decir, hasta las 5 de la tarde, se denunció que Luis Abinader venía del este y que se le dio paso y que se le dejó circular de manera libre después de la hora del toque de queda. Pero está bien, pero eso fue un caso particular de Luis, que eso sería el colmo, porque aquí hay una situación en la cual yo responsabilizo a la Junta Central Electoral, lo digo con toda sinceridad, porque aquí hay una proclama electoral, ¿sí o no? Sí. Hay una proclama electoral, entonces si hay una proclama electoral, ¿cómo los candidatos se pueden sustraer de estar en la campaña electoral a menos? O sea, Entonces yo lo que digo, a nosotros nos trancan a las 7 de la noche, sin embargo, yo veo en todos los chats, lo pueden buscar a través de las redes sociales, en los candidatos senadores, a diputados, dirigentes del PLD andando después de las 7 de la noche. En el caso del candidato del PLD repartiendo comida después de las 7 de la noche y nadie dice nada de eso. No le ponen la mano a nadie. No lo veo que meten preso. Tony, Sin embargo, veo un grupo de compañeros haciendo un trabajo en Dajabón, le pasó después de las 7 de la noche y lo metieron preso. Tony, Entonces parecería como que la policía y las Fuerzas Armadas solamente ven y meten preso a los proselitistas PRMistas. Pero si el proselitismo del PLD parece como que no, como que es de la vista gorda. Tony, estamos a 3 días, nuevamente, aunque parezca poco el tiempo, de que el Poder Ejecutivo
se le vence el plazo para pedir la extensión del estado de emergencia, ¿cuál sigue siendo la política o cuál es la nueva política del Partido Revolucionario Moderno para sus diputados, sobre todo en este sentido de una posible extensión del estado de emergencia? Otro más. Pregunta. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Vamos a llegar a las elecciones con estado de emergencia? Por favor, es una situación muy burda. Un abuso del PLD, que lo que anda tratando de ver cómo compra conciencia para tratar de seguir con esa vagabundería aquí. Aquí el país tiene la normalización. Aquí se está haciendo un daño terrible a las empresas. Mira, nosotros en un estudio que estuvimos ayer viendo, estamos dando una situación muy, muy peligrosa para el país. Aquí ya la mayoría de los empresarios ya, que tienen ya 3 meses sin producir dinero y que con el programa FASE el gobierno le da una parte, la otra parte la pueden poner ellos, ya no tienen el dinero para ponerlo. O sea, esas personas que trabajan, ¿verdad? Que quizás ganaban 20,000 pesos, 30,000 pesos, 40,000, 50,000, y que el gobierno le pasa 7,000 pesos, no es verdad que van a poder sobrevivir con 7,000 pesos que da el gobierno el día de hoy. Entonces, aquí hay una situación peligrosa desde el punto de vista económico. Aquí hay que abrir la economía. Aquí lo que tenemos que enseñar a los dominicanos es tener distanciamiento social, a que estén usando su mascarilla, a que aprendan a convivir con el COVID-19. Entonces, Tony, nosotros no podemos seguir con este relajo del gobierno. Tony, Nosotros tenemos que entender que hay que seguir viviendo en la República Dominicana. ¿no teme el PRM ser responsabilizado de no aprobar un nuevo estado, una nueva prórroga del estado de emergencia? ¿No teme el PRM ser responsabilizado de un rebrote Es de que yo COVID? tengo una pregunta, ¿por qué tenemos que temer con algo que está pasando? Aquí de día, vuelvo y te repito, hay tapones. Para llegar a mi casa, yo tengo más tapones ahora de lo que existía usualmente. ¿Por qué? Porque aparte del tapón natural que hay en todo Arroyo Hondo, por las construcciones de tantas casas que hay por aquí, que es la parte que más se construye en toda la República Dominicana, sobre todo cuando tú vas a la República de Colombia. Ustedes tienen ¿verdad? cuarto, Hay lo un ven por tapón ahí. permanente, ahora el tapón es doble, porque todo el mundo viene y tiene que venir antes de las 7. Entonces, tú ves el país entero normalizado de día ya prácticamente. Claro, hay una serie de comercios que todavía están cerrados, porque no están todavía en la escalada que tiene el gobierno, aparte del tema 4, que es la que viene. Pero independientemente de eso, hay una normalización de día. Y es más, inclusive, en muchas provincias del país, en muchos municipios, hasta los negocios que tienen que abrir en tercera y cuarta escalada están abiertos el día de hoy. Y el gobierno se ha hecho la vista gorda, porque sabe que si no deja que ese comercio abra, prácticamente aquí lo que va a haber es una situación de hambruna, porque la gente no va a tener capacidad para poder comprar. Entonces, el COVID parecería, como vuelvo y te repito, que no existe de día, solamente existe de noche. Y yo entiendo que no tiene razón de ser, que tú no tienes por qué tener una población presa innecesariamente. Tú lo que tienes que educar a la población para que aprenda a vivir con el COVID-19. Tony, ¿esto le ha afectado a ustedes como organización política una prórroga tras otra del gobierno para mantener el estado de emergencia? Pero, bueno, no ha afectado en el sentido de que no nos deja trabajar totalmente, porque, por ejemplo, yo trabajo todos los días porque soy supervisor nacional de campaña, visito todo el país y tengo que venir matándome de por ahí, porque no creo que vengan a un show conmigo, porque esta gente no respeta. Cuando viene a ver, tú te pasas con 2 minutos, te agarras en una esquina y dices, mira ahí ese violador, de toque de queda, pero yo veo que no hacen eso con los dirigentes del PLD. Nos afecta en el sentido de que no nos deja trabajar tranquilo, nos acorta el tiempo de trabajo político. Tony, yo quisiera, Tony, preguntarte sobre algo que había dicho Gianilda Vázquez la semana pasada, de que ustedes, de voz de ella, tenían la expectativa de que desde el Ministerio de Salud Pública, en los últimos días luego de que se concluya este periodo de emergencia, se inflaran los números de infectados de COVID-19 y los números de muerte de COVID-19 mediante el aumento de las pruebas que se realizan en la República Dominicana, para crear así la percepción de que ha crecido la pandemia en nuestro país y por tanto acusar políticamente a su partido. ¿Ustedes tienen esa teoría? El PLD da para eso y para más. El PLD da para eso y para más. El PLD no le importa la salud del pueblo dominicano, eso es mentira. Lo que le interesa es tratar de quedarse en el poder como sea. Y para eso no escatiman ningún tipo de consideraciones. Es un gobierno perverso, un partido perverso. En la República Dominicana al día de hoy, las instituciones del Estado no pueden hacer una licitación correcta, todas tienen que arreglarse de cierta.
¿Y cómo es posible que en medio de una situación de pandemia la gente quiera ganar dinero? Eso no es posible, señores. Aquí existe en el país ahora mismo más de 100 millones de mascarillas. Las mascarillas comenzaron a 60 pesos y ya cuesta como 15 pesos. Y el gobierno es la única institución, digamos, del país que no puede comprar a precios competitivos. Todo el mundo compra a precios competitivos. Todo el mundo hace acuerdos de gobierno a gobierno, menos gobierno dominicano. Entonces, eso te indica a ti que esta gente no está relajando con esto. Ha habido tiempo suficiente para preparar el país como debe ser. Lo que pasa es que aquí lo que hay una politiquería barata de parte del Estado Dominicano que pretende quedarse en el gobierno a las malas con un candidato que le ha metido más de 50,000 millones de pesos y no pasa del 30%. Esa es la realidad del país. Y no es verdad que Danilo Medina y el PLD van a hacer lo que le venga en gana con el país. Tienen que entender que la democracia tiene que prevalecer, que la gente tiene que votar libremente por la gente que quiera, que usted no puede llamar ahora porque está dando una ayuda que no es del dinero de su bolsillo, sino del dinero del pueblo. Es verdad. Y usted llamar, mira, si para nosotros te vamos a tener ayuda si tú votas por Gonzalo. Pero venga, ¿qué cuestión es esa? Poder coercitivo contra un ciudadano, para tú acosarlo, para que vote por un candidato es que obligado, porque recibe una ayuda del Estado momentáneamente. O sea, eso te indica a ti la falta de respeto que tiene el PLD por el ciudadano dominicano. ¿Por qué condicionar la participación de Luis Abinader en el debate con la participación de Gonzalo? ¿Y por qué decirle a Faride que no participe en los debates según las propias declaraciones de ella, que fue una decisión del partido? Es que yo tengo una pregunta a ti. Ajá. La oposición tiene su programa de gobierno. Hay que escuchar el programa de gobierno del gobierno. O sea, la oposición no puede tener un debate de la misma oposición. ¿En qué sentido tiene eso? Pero, existen dos posiciones políticas en toda parte del mundo. Oficialismo que y es oposición. Fundamental, ¿verdad?, del partido de gobierno y la partido de oposición. Tony, para que pueda haber una democracia completa. Y en el caso de Entonces, Faride, lo que decimos es, bueno, vamos a discutir para que la gente tenga elementos con que decidir la propuesta del gobierno y la propuesta de la oposición. Tony, pero que vayan ellos, y van ellos, nosotros vamos nosotros. en 2016 Luis Abinader participó sin la parte oficialista y no puso peros, aunque sí criticó, y el programa de gobierno de Leonel Fernández no es el mismo de Luis tampoco, aunque sean oposición Pero, por ambos. favor, vuelvo y le repito, ¿cuál es el miedo de que tenga que ir el candidato del PLD a una discusión con los otros partidos políticos? pero Sí, y en el caso de ¿Por qué tenemos nosotros que discutir entre opositores cuando la gente necesita saber la posición del gobierno? Habría que ver si es verdad que ese señor Gonzalo Castillo está en capacidad para ser presidente de la República. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Usted quiere ser presidente de la República? Está bien, pero y en Pues el caso de Faride, sométase al escrutinio de la gente, de los actores sociales, para que le hagan las preguntas necesarias de lo que debe de ser el destino en estos 4 próximos años de la República Dominicana. No debe haber miedo frente a eso. y en el caso de Faride, Tony. Bueno, ella podría participar, fue una decisión del partido también. Pero ¿por qué el partido le niega la participación? Es que, ¿qué sentido tiene si lo presidencial, verdad? No quieren ellos tener ningún tipo de participación, porque entonces tienen que tener las otras. Tony. Es que aquí sencillamente, digo, estamos de acuerdo en que se debata, O sea, no estamos huyendo a eso, Yo entiendo que si hay un debate a nivel de cualquier senador, cualquier provincia, debe de producirse, Porque es un nivel de elección diferente al presidencial. O sea, quiero ser bastante Pero y claro. entonces, ¿por qué Faride no Lo que digo participa? es que a nivel presidencial es que la gente quiere saber, porque a nivel presidencial es de todo el país, no es una marcación específica. Nosotros queremos saber en el país qué piensa el candidato del PLD, qué piensa el candidato de la Fuerza del Pueblo, qué piensa el candidato Luis Abinader y qué piensa el otro candidato presidencial. Tony, pero también quienes nos sentimos representadas en mujeres como la alcaldesa Carolina Mejía, que es una mujer con mucho arrastre, con un carisma Ella envidiable. fue al debate, Pero Sí, no claro. le estoy poniendo el ejemplo, lo mismo podríamos pensar de una Faride Raful, una mujer de guerra, de avanzada, una mujer que No, y no que ha tiene que sabido, ver. y que ha sabido fijar muy bien sus Claro, posiciones. y los medios de comunicación le han dado una oportunidad envidiable para conectar con la capital dominicana y convertirse en su senadora. A muchos de nosotros nos gustaría verla en un debate o decir qué hacer, cómo debe funcionar el Senado, cuál sería su impronta, cuál sería ese sello único que la podía ella llevar mucho más lejos dentro de la política, porque no la dejan, porque el partido toma la decisión de no dejar que ella participe.
Mira, yo la verdad que las consideraciones realmente no las conozco 100%, porque hemos estado trabajando mucho estos días, y quizás de ayer para acá no he podido ver esa situación, pero yo particularmente entendería que sí, que por participar. O sea, que no tenemos ningún tipo de inconveniente, porque como te repito, es un nivel de elección totalmente diferente al presidencial, ¿verdad? Es posible que la política del partido diga, bueno, si no va a haber debate presidencial, pues no lo haga tampoco a nivel de la, sobre todo congresional, ¿verdad? Pero yo entiendo que sí que se va a debatir. Tony, me quedo con la frase que acaba de decir, que el pueblo quiere conocer las propuestas de los presidentes y que por eso no participa en el debate Luis Abinader. Pero, entonces, ¿por qué exigir la participación de Gonzalo y no de los otros 3 candidatos presidenciales? Porque son 6, porque ellos Sí, yo también estoy de tienen acuerdo, propuestas. tienen que ser todos, totalmente de acuerdo, pero ya eso no es una situación de nosotros, es una situación que debe entonces los otros gremios que están haciendo la invitación, que es parte del tejido social del país, le den la oportunidad a nosotros también aspirantes que Tony, debaten, yo estoy totalmente de acuerdo, porque la democracia debe existir para todo el mundo, no solamente para un Exactamente. grupo. Tony, ¿y no es un error cifrar las decisiones de un partido sobre la base de lo que decida otro partido? Y lo digo en este caso porque recordemos que en el pasado mucha gente apelaba dentro del propio PRM a una reforma constitucional para producir la fragmentación, la división del Partido de la Liberación Dominicana. Se produjo finalmente sin el tema de la reforma, pero hoy, con la no participación de Luis en el debate propiciado por Ángel, también dejaban parte de la decisión de la participación de Luis en el debate a que Gonzalo estuviese o no. ¿No hace eso No, porque hubo uno antes de ayer, no era no, debate, un diálogo, pero una hubo una exposición? participación en la Asociación de Industria de la República Dominicana, ARD, y hubo 3 propuestas que se escucharon. Se escuchó la de Gonzalo, se escuchó la del presidente de Fernández y la de nuestro candidato Abinader. O sea, la gente tuvo la oportunidad de ver quién tiene una visión más acabada de lo que necesita la República Dominicana sobre temas fundamentales, que fue lo que preguntaron. Si tú te das cuenta, de los 3 candidatos, el único que habló exactamente de lo que se pidió fue Luis Abinader. Y habló de un proceso moderno, de un proceso participativo, de un proceso en el cual se le va a dar oportunidad a que haya una mayor industrialización en la República Dominicana. Y yo entiendo que todos los analistas serios de este país dieron ganador a Luis Abinader por mucho en ese debate. Porque lo que dijo Gonzalo Castillo, bueno, va a necesitar Tony, 5 eso no fue un presupuestos debate, nacionales para Tony. poder hacer eso. Tony, eso no fue un debate, eso fue una exposición. Bueno, una exposición, pero no deja de ser un debate porque la gente, aunque no haya pregunta, por lo menos se da cuenta del pensamiento y que quiere hacer en los próximos 4 años los candidatos presidenciales que están presentes en el día de hoy. Eso no es Aquí debate, Tony. tú sabes que a la gente le gusta hablar muchas cosas que no dan. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que en 4 años se puede hacer 100,000 viviendas? Mira, tú coges todos los gobiernos. Eso depende, porque yo no he construido nunca nada. De Trujillo para acá no han hecho 100,000, no han hecho 100,000 viviendas. Este gobierno que ha construido bastante, en la ciudad de Juan Pablo que tiene son menos de 8,000 viviendas. Oye bien, y son 8 años de Danilo Medina. 8,000 viviendas es lo que hay ahí. ¿Y cuál sería el plan entonces para 2,000 para...? viviendas más en el interior, son 10,000 viviendas. Entonces, usted no puede estar ofreciendo lo que no puede cumplir, señores. La República Dominicana está en un proceso, lamentablemente, de crecimiento económico producto del COVID. Aquí, posiblemente, en cuanto al presupuesto nacional de este año, va a haber 300,000 millones de pesos menos. O sea, un 30, un 35% del presupuesto nacional no se va a poder percibir por la caída de las recaudaciones. Entonces, ¿con qué dinero usted va a hacer eso? Porque usted viene hablando de mentira a su país. O sea, no hay forma de tener esa cantidad de obras que quisiéramos todos hacerlas, pero lamentablemente no existe el dinero. Entonces usted, cuando va a hablar a un país, tiene que hablarle en base a la verdad, tiene que hablarle en base a lo que es posible. Entonces nosotros sí tenemos un proyecto de gobierno posible porque ese presupuesto y ese plan de gobierno se hace con dinero y se hace con recaudaciones y estimaciones que tiene que hacer aquí la Oficina Recaudadora del Estado. Tony, y con esta recesión económica que vamos a ver luego de, o que ya estamos viendo por lo menos sus inicios tras esta pandemia, entonces ¿sí es posible crear tantos empleos como planteó Luis Abinader? Claro, se pueden crear porque son situaciones en las cuales usted va a hacer incentivos, le va a dar oportunidad a las empresas, va a hacer desarrollo, va a abrir
en los capitales nacionales y extranjeros, y eso sí se puede crear durante un proceso. Ahora, lo que tú no puedes decir que tú vas a hacer 100.000 viviendas cuando aquí ningún gobierno en 4 años ha hecho más de 10.000 viviendas. Necesitaría, quizás tú caes en un esfuerzo superlativo un gobierno y haga 25.000, 30.000 viviendas. ¿Tú me entiendes? Pero hacer 100.000 viviendas no es tan fácil. Pero en mejores condiciones no se han creado 600.000 empleos tampoco. Se puede crear los empleos. Se pueden crear los empleos siempre y cuando exista un gobierno ingenioso, un gobierno que abra los capitales, un gobierno que pueda hacer una reingeniería, ¿verdad?, del tejido social dominicano. Por ejemplo, mira, aquí hay mucha tierra baldía. Producir comida siempre será uno de los mejores negocios del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay más gente y menos capacidad, ¿verdad?, de usted tener rubros agrícolas en todas partes del mundo, ¿verdad? Vamos a invertir el campo. ¿Por qué? Nosotros tenemos 11 millones de dominicanos. Al lado hay 11 millones de haitianos. Aquí vienen 7 millones y medio de turistas. O sea que si salir de la isla, aquí hay 30 millones de personas, ¿verdad?, que consumen comida diaria, ¿verdad? Sobre todo los turistas cuando vienen en ese momento, que vienen temporalmente. Pero en todas las islas del Caribe, sobre todo en las islas pequeñas, no se produce ni agua. Entonces nosotros podemos producir comida para 50 millones de personas, que sería un gran negocio en la República Dominicana. ¿Tú te imaginas la revolución del campo, la cantidad de empleo que genera eso? O sea, solamente para hablar de un solo rubro a nivel económico de la República Dominicana. Aquí por la misma zona franca. Aquí la oferta turística se puede todavía implementar más. Aquí puede haber una gran política de construcción. O sea, se puede crear miles de empleos si hay un gobierno ingenioso y un gobierno que se dedique a gobernar la República Dominicana. ¿Y cómo incentivarán entonces que la gente trabaje en el campo? Porque se está abandonando los campos desde hace mucho. Bueno, vamos a pagarle sueldo correcto, vamos a darle oportunidades, vamos a crear las bases para eso. ¿Por qué no se hace en el campo también muchas viviendas para que la gente viva ahí dignamente? ¿Por qué no le damos incentivos fundamentales a diferentes empresas para que también puedan invertir en el campo? ¿Y la vivienda en el campo sí se puede construir? ¿Por qué no se le da al Banco Agrícola mejores prestaciones, se le da mejores intereses para que la gente pueda sembrar en su finca? O sea, hay una serie de incentivos que el Estado tiene que darlo. Cuando tú te vas a los Estados Unidos, a Europa, tú dices, ¿por qué tiene un precio tan reducido un producto que me costaría el doble hacerlo? Bueno, porque hay un subsidio de parte del Estado para los productores. Tiene que haber una protección, sobre todo, del tema nacional. Lo que pasa es que aquí mucha gente quiere hacer importación, porque es más fácil tener importación. Es más fácil comprar 10 y vender 50, como pasa con el ajo. ¿Y por qué no le damos oportunidad que se produzca ajo en la República Dominicana? En vez de importar ajo para que pierdan dinero, entonces lo que y llegó un momento que se estaba produciendo ajo en eso es Santiago. parte de lo que no puede seguir pasando en la República Dominicana. Tony, lamentablemente el tiempo corto, como siempre, cuando hablamos contigo, pero dejar las puertas abiertas para otra conversación en la medida en que se vaya acercando. Ya estamos a ley de 1 mes y 1 día para las elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana. Bueno, cuando ustedes quieran, siempre estamos a sus órdenes. Y yo entiendo y le pido a todos los dominicanos, primero, que se le eviten de paciencia, porque hay que tener paciencia con el gobierno del PLD. El PLD es un partido perverso que no entiende que la democracia hay que preservarla, que no entiende que el voto debe de ser una decisión de la gente, que quiere constreñir a la gente para que vote por ellos obligatoriamente. Y yo creo que después de 16 años, la gente, hasta haciéndolo bien, está cansada. Imagínate si no se está haciendo bien. Lamentablemente, el presidente de la República, que en principio está haciendo un gobierno decente, ha dañado su propia obra. ¿Cómo? Tratando primero de hacer una reelección y después imponiendo un candidato. Entonces, por más que no quieren imponer ese candidato, el pueblo dominicano va a votar por el cambio en las próximas elecciones del 5 de julio. Bueno, muchas gracias a que le Tony vaya muy Peñaguaba, bien. supervisor general de la campaña del PRM, Claro. dirigente político también del país. Señores, no queda tiempo para más, es Así hora es. de despedir. Asimismo, llegamos a la parte final, agradecerle el compromiso de reencontrarnos mañana con el equipo que le corresponde de Despierta RD. Para nosotros es jueves, así que feliz resto del día. Los menorcitos. Sí. Vienen mañana los elegidos. Hasta mañana.